Mis grandes amigos, escuchan el programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo una vez más aquí en esta edición del programa Inyección de Esperanza. Un fuerte, 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 fuerte abrazo para todos ustedes. Rompe espalda. Les saluda a su amigo el pastor Billy Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. A todos los que nos sintonizan a través de Radio Inyección, la radio bíblica que buscas a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM y el programa La Hora de la Verdad. Ahí en la República Argentina, las naciones, específicamente desde Resistencia Chaco, República Argentina. Saludos cordiales a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile, a través de la mano del pastor Pablo Real. Saludos cordiales, saludos, un fuerte abrazo, rompe espalda a todas. El más 595-985-162-975, habilitadísimo, mis queridos oyentes. Edición número 984. 984 audio quiere decir esto, edición, sí, 984 audio en español para todo usted. Estudio básico del Éxodo, estamos en el capítulo 32. Estamos en el verso 5 y en adelante, mis queridos oyentes. Saludos cordiales, gracias a todos los que nos sintonizan, gracias a todos los que están enviando sus mensajitos a través del más 595-985-162-975. ¿Quieren entrar en el grupo de preguntas y respuestas? Tenemos grupo de preguntas y respuestas. Está ahí. Es un grupo donde si alguien tiene alguna duda, alguna consulta escritural, inclusive si necesitan algún consejo, ¿verdad?, pueden hacerlo ahí en el grupo. Aparte de eso, tenemos el grupo de enseñanzas, donde estoy de invitado en algunos grupos. Y tengo como 4 o 5 grupos de enseñanza donde estoy como responsable, ¿sí?, de las enseñanzas también. Y en algún grupo estoy con algunos hermanos que me están apoyando ahí. El grupo de Antiguas Sendas, por ejemplo. Saludos a todos ellos ahí. Bueno. El tema de lo que sucedió. De lo que sucedió aquí en el capítulo 32. Donde el mismo Aarón, pero hermano, ahí Aarón todavía no es sacerdote. Siempre la gente se confunde con solamente ven el nombre de Aarón ahí ya empieza a juzgarle. Ahí mi hermana todavía no le tenemos a Aarón como sacerdote, o sea, él como sacerdote no cometió ese pecado. Siendo sacerdote, teniendo la unción sacerdotal, él no cometió ese pecado. Yo creo que después que él haya recibido la unción sacerdotal, ya no incurrió en este tipo de cosas. Ahora acá él es muy nuevo, está saliendo. Todavía no hay una ordenación sacerdotal, nada. O sea, tiene que llevar el hilo de la historia, hermana Lucía. Hay que llevar el hilo de la historia. ¿Qué dice Milka ahí? Bueno, y todos necesitamos una oportunidad, Milka. Metió la pata, él no niega eso, pero hay que llevar en cuenta que tuvo un apoyo muy interesante de su hermano que es Moisés, que también oró por él. Habrá pedido una oportunidad para él. Por eso es importante, Milka, que los líderes, ¿sí?, tanto hermanos como hermanas, oremos por nuestros hermanos. Más todavía si sabemos que está pasando un momento difícil, un momento duro. No es el momento donde tenemos que abandonar a los hermanos. Yo te apuesto que si Moisés estaba ahí, no le iba a abandonar a Aarón, no iba a permitir que nadie viniese a inculcarle ahí, a presionarle para que esté haciendo esa idolatría. Porque el tipo fue, evidentemente, si tú lees todo el contexto, fue brutalmente presionado. Y bueno, él estaba guardando la vida.
Y ese es el tema. Ese te vamos a responder más adelante, hermano Darío. Si Aarón comete idolatría, ¿por qué no muere? Más adelante podemos, pues todavía no estamos en ese texto. Muy interesante tu pregunta, pero hay respuestas, sí, hay respuestas, pero eso podríamos ir respondiendo más adelante. Si no ustedes me están enviando muchísimas preguntas y yo no estoy pudiendo avanzar con los versículos, ¿verdad? O sea, deberíamos seguir el hilo otra vez como la vez pasada. O sea, cada pregunta que ustedes me tienen que hacer, mándenme con los versículos bíblicos para que yo, tocado ese versículo, le pueda responder. Porque ahora ustedes me están haciendo una trampita aquí. Ya no me mandan el versículo bíblico, pero sí, métale pregunta. Entonces, yo no identifico, entonces respondo. Pero entonces voy a adelantar todo. Por ejemplo, esta pregunta de por qué no muere, por qué no se le mató a Aarón si cometió idolatría, ¿verdad? Entonces, pero hay que llegar a un versículo donde se tiene que explicar eso, porque si yo de repente le doy todas las respuestas acá sin leer los versículos, entonces como que no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pues estamos leyendo eso. Madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ese versículo 6. Bueno, ahí está el primer problemón, mi querido oyente. Cómo es que vos vas a hacer una ofrenda de paz con un ídolo, con un Dios desconocido? ¿No era que vos hiciste el pacto y ofrenda de paz y el shalom y todo el contacto de bien y de bonanza y de alegría y de fidelidad con uno y ahora estás haciendo con otro? O sea, eso es el problema. Acá ellos cambiaron de Elohim, cambiaron de dueño, pisaron su pacto, pisaron su compromiso. Haremos todo lo que Él diga, que Él no nos hable a nosotros, habla tú con nosotros, Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Ahí en 2019, cuando ellos decían que no, que nosotros vamos a hacer todo lo que Él dice. Bueno, pero ¿qué está haciendo ahora? Claro, estos son vivos, porque cuando el Padre hablaba directamente, ellos sabían. Algunos tenían en su corazón de que no le agradaba de todo ese mandamiento probablemente. Pues el Padre le habló literal a ellos y le entregó este mensaje audible en su conciencia. Eso lo encontramos ahí en 19. Ahí sí, Éxodo capítulo 19, que ya estudiamos, ¿se acuerdan? Y que muchos dijeron, no, vamos a escucharle más, si le seguimos escuchando vamos a morir, pero igual acá van a morir. Pues ya escucharon, pues. Ya no hay excusa, no hay vuelta atrás, ya se le entregó el mensaje, ellos ya escucharon, ellos dijeron, nosotros haremos todo lo que Él diga, pero no nos hable más, Él habla tú con nosotros, Moisés. Famoso que prefiero escuchar más la opinión de algunos religiosos hombres, supuestos querubines, apóstoles querubines, mujer arcángel, y que me diga lo que yo quiero escuchar y no escuchar lo que realmente dice el Padre en su palabra. Pero igual me muero espiritualmente, igual me voy a confrontar con una situación difícil. Miren acá, ellos no quisieron escuchar al Padre, pero ¿qué están haciendo ahora? ¿Y usted piensa que eso se va a quedar de vale? Van a morir muchos de ellos. Pero como a algunos les interesa, pues qué raro, que muchos murieron, pero claro, ¿por qué era pena de muerte? ¿Por qué se murieron? Porque idolatría es pena de muerte. La pregunta del millón. Como hizo ahí, no recuerdo quién, Mario, ¿quién era? Que dijo que adelantó la pregunta. Y está muy buena la pregunta, pero analicen un poco también ustedes. Hay respuestas, sí. Miren, por idolatría se moría, sí. Entonces, ¿por qué Aarón no muere? Él ya quiere saber eso. Esa es su pregunta del millón. ¿Por qué Aarón no muere? Pero no solo Aarón se va a salvar, muchos otros también se van a salvar. Madrugaron y ofrecieron holocausto. Holocausto es un sacrificio de que se quema totalmente la ofrenda para el Padre. Bueno, tenía que ser para el Padre, pero ellos
le quemaron ofrenda, hicieron un nuevo pacto con otro Dios, con otro dueño, con otro Elohim, que era Apis. Apis era un dios egipcio. Le cambiaron a él por Apis. Justamente este Apis fue vencido por el Todopoderoso en Egipto. Fue Apis quien, usando al faraón, le tenía aplastado a ellos por años. ¿Y qué están haciendo ahora ellos? ¿Qué están haciendo ahora? Volvieron a Apis. Por eso el volver a Egipto es terrible, hermano. Porque volver a Egipto no es solamente volver a tu vieja andanza, sino volver a la misma miseria del cual te sacó el Padre. Caer en la misma maldición de la cual te libró el Padre. Volver a Egipto quiere decir eso. Así que ya saben ahora. Bueno. Este está en el verso 6. Regocijarse. Bueno, hebraicamente retosar, ¿verdad? Pero si van a analizar la idea de retosar desde el hebreo, es libertinaje. Retosar. Es como, la idea es como que estuvo mucho tiempo en prisión, encarcelado a ver, ¿cómo diríamos? Algún animal. Muy atado, muy encadenado, y de repente se suelta y se le tira en el campo y hace cualquier cosa. Salta por aquí, para allá, retosa, se cae, se levanta, va a hacer locuras, ¿sí? No sabe qué hacer con su libertad. Lo mismo, este sentido le damos acá. Esta libertad que el Padre le dio y ellos estuvieron oprimidos tanto, ¿qué hacen con esta libertad? Empiezan a cambiar al Padre y empiezan a practicar retosar, libertinaje. Y libertinaje quiere decir, hermano, que ellos cometieron ahí actos impuros sexuales también. ¿Por qué? Porque la idolatría pagana exige eso. Usted tiene que saber que hay en las naciones paganas inclusive tenían sus templos donde le servían las prostitutas sagradas. Y el que se iba a hacer el pacto y llevaba una ofrenda a ese dios tenía que tener relaciones sexuales con la prostituta para sellar el pacto con ese y dejar ahí su ofrenda, su plata, su dinero y todo. Una maldición terrible. Bueno, y ahí lo que pasó fue que se revolcaron, se regocijaron, pero no a manera santa. Pues si cuando hay idolatría de por medio, ahí ya tenés que entender de que lo que pasó ahí fue una retosada de libertinaje sin precedentes, que no se debía hacer, no debería ocurrir. Se puede hablar de... Yo no quería pronunciar esa palabra, hermano, pero pudo haber ocurrido orgía, dice acá. Por eso les dije, es terrible. O sea, ayer yo le dije, investiguen. Y acá algunos me están tirando un mensaje y me dijeron, orgía. Y bueno, yo no quiero explicar aquí lo que es eso, pero ya saben que es inmoralidad sexual. Se pueden buscar el significado. Imagínense qué bajo cayeron. Y ahora, no nos podemos quedar en ese tiempo nosotros mirando esta, ¿cómo se dice esto? Esta inmoralidad sexual. Miremos hoy nosotros mismos por nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros actos, nuestras prácticas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la moralidad con nosotros? ¿Qué afecta a nuestra libertad? ¿Cómo estamos manejando esta libertad sexual matrimonial? ¿O estamos haciendo algo extramatrimonial? No, y por eso dije que la vez pasada se enojaron conmigo. Que la idolatría, los cristianos, ¿cómo hacer? Pero hay cristianos, yo sé, que están engañando a su esposo, cristianas. Y hay cristianos que engañan a su esposa. Acá me mandan el mensaje. Sí, sí, está documentado ese y es verdad.
Bueno, yo no recomiendo buscar ese video, pero pasó, hermano. Eh, esa mujer pidió perdón a su esposo, una líder en inmoralidad, por eso les dije, y no solamente mujer, hay varones también que están engañando a su esposa y predican como ahí, como si fueran los santos ángeles ahí en el púlpito. Y entonces eso es idolatría también. Servir al placer sexual engañando a la esposa o al esposo. Y muchos se enojan conmigo cuando digo en la iglesia la iglesia cristiana hay idolatría. No, porque nosotros no somos de esa que tiene su imagen. No, no hace falta imagen ahí. Hay cosas más fuertes que se está haciendo. Hay cosas más fuertes que se está practicando y hay idolatría en iglesias, ¿eh? En congregaciones donde supuestamente brilla el poder, hay unción, pero hay muchas cosas que está saliendo a luz y va a seguir saliendo a luz. Bueno, siempre mirar un poquito la falla, el error que tuvieron estas personas antepasados nuestros en la fe en el desierto, en el Antiguo Testamento y analizar con nuestra vida actual. Le juzgamos nosotros ya, ¡ah! ¡Qué inmorales! ¿Cómo que si ellos son hijos y sabía, bueno, y cuánto, y qué tal estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra moral? Si está 100% o falta trabajar en un área en la moralidad, en la debilidad, si no nos lleva en la inmoralidad y todas esas cosas. No, men, cuidado. Así no me le voy a decir. Bueno, eh, por eso expliqué, no necesariamente tiene que ser tener una imagen para que las cosas sean idolátricas. Los actos mismos pueden ser idolátricos. No que tiene que haber una imagen nomás para que, y estar delante de una imagen nomás para que tu acto sea idolátrico. Cuando, por ejemplo, el placer sexual es desmedido y exagerado, ocupa tu mente y no estás concentrado más en las cosas espirituales y todo el tiempo estás en esas cosas, ¿quién es tu ídolo ahí? Ni siquiera puedes orar más por eso. ¿Cuántos cayeron en eso? ¿Se puede salir? Sí. Pues es algo muy, muy adictivo, muy fuerte, de la cual muchos se quejan y hay experiencia y testimonio de personas que inclusive ahora volvieron a caer en eso. Entonces, y estaban en iglesias. Pues estamos hablando de personas de fe, hermano querido. Justamente estaba hablando ahí con el diácono que vino a visitarme ahí. Saludo de paso para el diácono Juan, su esposa, la diaconisa Rumil. Y estamos hablando de lo que es el alcoholismo también. Yo he visto, hermano querido, le estaba diciendo a él y él me dijo lo mismo. Hemos impuesto manos sobre personas que estaban enfermas, oramos y se sanaban. Hemos puesto manos sobre personas que se aquejaban de tal cual cosa y tenían liberación, se sanaban, lo que sea. Pero cuando vos tratás con una persona alcohólica, nunca se recuperan. ¿Qué es lo que pasa? Porque ahí depende de la voluntad de la persona. O cuando vos tratás personas que tienen este problema con la pornografía, vuelven a caer y a recaer y a recaer, nunca se recuperan total. A algunos sí, pero hay que tener fuerza de voluntad, porque eso ya depende de nuestra decisión. La sanidad depende del poder del Padre y de la fe, pero cuando algo es adictivo, ya depende de nuestra voluntad. Ese es el problema. Y ese hábito adictivo a la cual nosotros caemos y recaemos, ese es nuestro Dios en ese momento. Porque a causa de eso ya nosotros no podemos hacer más. No podemos estar más en contacto con el Padre, orar más, leer la Escritura, predicar nada. Esa adicción a lo malo nos alejó del Padre y se convirtió en nuestro amo. Y de esa mano tenemos que salir. Y se puede salir. Hay que luchar, hermanos. O sea, no mirar solamente la inmoralidad, la orgía, el acto sexual impuro, las imágenes y empezar a tirar piedra contra estas personas del Antiguo Testamento. ¿Y nosotros? Añandé. En guaraní, ñandé nosotros. Ja, ñandé es y nosotros. Bueno.
A ver si, ¿qué más podemos aquí? Ofrecieron ofrendas encendidas y ofrendas de paz. Entraron en pacto con otro Elohim, con otro Dios. Danzaron en honor al dios Api y sus dioses inferiores de la alegría. Wow. La música y la danza. Habían dioses de la música, de la alegría y de la danza, a los cuales esto se le tenía que danzar, las mujeres le danzaban semidesnudas. Así más sin pelo a la lengua le voy a decir para que entiendan de una buena vez qué fue lo que pasó aquí. Estos dioses paganos tenían sus bailarinas sagradas. Erotismo a full. Lo mismo que enloqueció ¿a quién era? Al que le descabezó a Juan el Bautista. Ujú. Bueno, ¿quién le bailó ahí? Una top model de ese tiempo. 90-60 revienta con ropas inferiores semidesnudas. El tipo se quedó loco. Y en su frenesí dio orden para que le volaran la cabeza a Juan. La idolatría hasta dónde llega. El complemento favorito de la idolatría es el placer desmedido, hermano. Algo de placer desmedido, ya sea al paladar o sexual o poder. Algo trae detrás para que sea más poderoso la adicción. Y por eso que es muy difícil salir de eso. Pero se puede. Hay personas que... hay personas, testimonios de personas que eran prostitutas y que dejaron de ser prostitutas. Hay testimonios de personas que hacían estos trabajos pornográficos y que dejaron de hacer. Así que depende de la voluntad, hermano. Si tienen perdón, claro que sí. El único pecado que no va a tener perdón entre los hijos del Padre es el que, a ver, conociendo la verdad, se retracta, apostasía, mueren así. Pero si apostatan y antes de morir se arrepienten, tienen perdón. Y la blasfemia contra el Espíritu, que ya sabemos, ¿verdad? Eso sí es indiscutible. Atribuir al poder del Padre cosas que no, bajar de nivel y hacer comparación maligna al poder del Padre. Bueno. Y pasa lo mismo con estas personas, lastimosamente con estas personas pasa lo mismo que se hace con las personas que se volvieron a casar después de un divorcio. Los demás que son tan santos y que tienen alas hasta por los cogotes y se creen muy superiores en santidad, siempre le hace acordar su pasado. Estas personas luchan por olvidar su pasado. Y los supuestos hermanitos que se enteraron del pasado, no, este era casado, ella era casada, su marido era así, su esposa era así. Nunca termina la historia. Y el pobre hermano, la pobre hermana ya intenta superar eso, se volvió a casar y por eso le condenan. Y aparte que se va a ir al infierno porque se volvió a casar. O sea, esas lenguas. Y lo mismo pasa con estas personas que eran prostitutas o se sabe que tenían un pasado pornográfico. Y entonces les es muy difícil a estas personas congregar. Pero igual cambian. Y hay que felicitarlo por la fuerza de voluntad que tiene, a pesar del pasado que tiene y la crítica de los propios hermanos, porque son los hermanos los que critican. Los del mundo ya casi no le hacen nada. Y por acá tú dices, no, está bueno, está bien que haya dejado su vida pasada y que se haya metido en esa religión, dicen lo del mundo. Pero lo de la iglesia, ay, este hermano era tal cosa, ay, esta hermana, ay, no, ella era, ay, no, compartía con mucha obra, ay, la pipirinay, las únicas santas que critican, los únicos santos, ¿verdad? Cuidado, cuidado, que tu propia lengua. Bueno, algunas de las diosas, ¿qué dice?
algunas de las diosas, Hathor y la diosa actriz, que estaban relacionadas con las danzas para conectarse con otro dios egipcio, incluido el dios toro Apis. Tenían sus, ahí está, tenían sus danzarinas sagradas, semidesnudas. Imagínense lo que pasó ahí. Así que no fue un simple, vamos a hacer una estatuita. Hola, señor toro. Y estaban ahí nomás, con un incienso. No, ahí fue desastroso. Sí, Salomé se llamaba, ahí está. Salomé era la que danzó. Y no me vas a decir que le estaba danzando que era una hija del Todopoderoso. Le volvió loquito a este gobernador Pilatos, ¿verdad? ¿O quién era? Herodes. Herodes, sí, Herodes era. Entonces Salomé y Herodes. Y mandó decapitar a Juan el Bautista. Bueno, ¿y qué decapita de nosotros, por ejemplo, si andamos demasiado detrás de la idolatría o cometemos actos inmorales, impuros continuamente? Estamos decapitados de la presencia. Está decapitado de nosotros las bendiciones. Estamos destinados nosotros mismos a una vida de miseria espiritual y sus consecuencias. No, esto es jodido, esto no es así nomás. No se juega con estas cosas. Bueno, ahí estoy mirando regocijar. Ya expliqué que es el regocijarse, ¿verdad? Beber, ¿cómo van a beber? ¿De dónde van a sacar? Bueno, el beber, no era que estaba bebiendo agua, hermano. Y eso que vos decís, ¿de dónde van a sacar para beber si estaban en un desierto? Ellos no bebían agua. Beber en ese sentido, estaban bebiendo, estaban empedando, como dicen los argentinos, ¿eh? Estaban mamando de más ahí, birra. Y ellos siempre estaban en caminos principales. Y había los mercaderes que andaban de un continente a otro, de una nación a otro, que llevaban de todo para comerciar. Y de ellos compraban. Ellos, acuérdense que salieron con muchas cosas caras de Egipto. Tenían joyas y demás, podían intercambiar. Así que bebieron, no agua. No hay que decir un jugo de piña ahí, un juguito de sandía. No, ahí se emborracharon. Lo malo es eso. Emborracharse y perder la noción y empezar a hacer cosas indebidas. Lo prohibido es eso. Y si uno se envicia y es adicto al alcohol, muere de esa manera, claro, ¿cómo va a entrar en el reino? Ahora, la persona que esporádicamente toma, pero no practica la borrachera, no es condenado. Porque los que están condenados, según la escritura, son los que practican la borrachera. Es decir, los que ya continuamente están con esto y han perdido la medida y se han enviciado y están en el alcoholismo. Que pueden, dicho sea de paso, salir de eso, si quieren. Pero tienen que hacer un tremendo esfuerzo. A esto se refiere, hermano, no solo a los que toman. No es que porque vos probaste una copita de vino ya tú estás condenado. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Los practicantes, los borrachos, los bebedores borrachos, los que ya son asiduos a la borrachera, que practican estas cosas. A eso se refiere la escritura. Bueno, hasta aquí explicamos, entonces nos quedamos en el versículo 6. Sí, esto lo voy a explicar ya en otra edición donde el padre le dice que se apresure a Moisés, ¿verdad? Pero hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía, mis queridos oyentes. Gracias. Ahí está. Los que sintonizan Radio
la Radio Guad Bíblica, muchas gracias por la sintonía. Radio Guad Bíblica, Inyección de Esperanza, así también los que sintonizan Atlantis, FM 94.5 y Eclipse FM, y el programa La Hora de la Verdad. Gracias a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile. Gracias a todos, bendición y hasta la próxima.